Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, mi nombre es Olga Musiño y estoy encantada de iniciar una transmisión más del Diván y la Luna. Esta noche con bastante calor en la Ciudad de México, siendo además día festivo, lunes 19 de marzo, y bueno, tengo el enorme placer de tener nuevamente como invitada a la doctora Cristina López. A quienes están en Facebook Live, por supuesto, ya desde ahí pueden verla. Bienvenida, Cris. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo encantada de estar aquí otra vez contigo. Yo mucho más. Ya estaba esperando esta fecha porque además es un tema súper interesante, Cris. Es un tema muy interesante. Me encanta cómo de pronto podemos pensar en darnos cuenta cuál es nuestro estado de salud a través del sueño. O sea, ¿no? Como que uno pensaría que son dos cosas que no tendrían que estar tan de la mano, ¿no? Y bueno, quiero presentarte a la doctora. Ella es la doctora María Cristina López Pedraza, es médico cirujano, egresada de la UNAM, psiquiatra y psicogeriatra. Y bueno, esta noche, como decimos, vamos a hablar de el sueño, pero el sueño enfocado a la salud, ¿no? Como para poder identificar a través de él cómo estamos de salud. Exactamente. Hablando del sueño, pero no como tal en la interpretación de sueños, que es más o menos el tema que en algún momento has tocado. Exactamente. No, aquí más bien es cómo está conformado el ciclo de sueño, qué es el sueño para empezar, y cómo darme cuenta que el sueño en algún momento puede influir en mi salud, no solamente en la salud mental, sino también en la salud en general. Y, como siempre te pregunto, ¿cuántas horas duermes? Lo sabía. Lo sabía, y ¿sabes qué? Que estuve pensando que tal vez no estoy tan mal. No sé, creo que podría estar entre 6 y 7 horas, más o menos, en promedio. Creo. Okay. Yo creo, no estoy tan segura, pero creo que sí. Ok, ¿y tú consideras que la cantidad de horas que duermes es buena para ti? ¿Descansas? Es algo curioso, Cris, porque a veces sí, ¿no? Y es justo una de las preguntas que tengo preparadas hoy, ¿no? De, a veces parece que descansas más con menos horas y de pronto descansas muy poco, aunque sean como muchas horas, ¿no? Entonces, a veces sí, pero no podría decirte que siempre. Ok, bueno, aquí vamos a hablar sobre este tipo de aspectos para quienes nos escuchan, que hagan una pequeña evaluación de su calidad de sueño, ¿no? Claro, sí. Y que, bueno, hay factores que influyen precisamente en el sueño. Y contrario a lo que se piensa, muchas de las situaciones correctivas con respecto al sueño o de los... de las estrategias que podemos tener para tener un mejor sueño, no son nada caras, no son nada complicadas. Si da tiempo, absolutamente los vamos a tocar aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Yo tengo aquí un pequeño acordeón, como siempre. Gracias. Y bueno, te he de contar que hay 3 estados en los cuales un ser humano puede perder el estado de alerta. 1, que es cuando se muere. Obvio. Sí. 2, que por alguna circunstancia médica, neurológica generalmente, pierde el estado de conciencia, que puede llegar hasta el coma, y en ese estado puede ser reversible o irreversible. Y el tercero, que es el más natural fisiológico, es el sueño, ¿no? El sueño es un estado precisamente de disminución de la alerta, en donde pues regresas a un estado natural, ¿sí? Mucho se ha especulado acerca de la función del sueño, ¿para qué dormimos, no? Claro, porque aparte como que no nos enseñan, ¿no? A dormir, o sea, eso es algo como que con lo que naces como instintivamente, ¿no? Sí, precisamente como lo damos de forma natural, como otras funciones fisiológicas como el comer, el dormir y el defecar, por ejemplo. Sí. Lo damos por hecho, ¿no? Pero no nos hemos fijado realmente cómo es nuestro patrón de sueño, qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos. Y todo lo que finalmente hacemos a lo largo del día y en nuestra vida influye. Y a la vez eso influye en nuestro estado, en nuestro estilo de vida. Sí, por así claro, decirlo, y en ¿no? nuestro estado de ánimo muchísimo, ¿no? Exacto. Porque cuando uno no duerme, ¿cómo está? De malísimas, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Y bueno, regresando un poquito a este tema, el sueño, al ser un estado, digamos, reversible, nos ayuda mucho a, el sueño tiene una función, o se especula que tiene una función, de dar una pausa al organismo para que se vaya reparando a sí mismo.
Tiene una función que ayuda a tener un stand-by de, oye, has llevado una jornada así de tantas horas de trabajo, necesitas descansar, necesitas repararte. Y esta reparación va desde lo orgánico, desde la célula, que tiene que hacer muchas cosas, digamos que es una fase de mantenimiento, Sí. pero contrario a lo que se piensa, el cerebro sigue trabajando, nada más que está trabajando en otras condiciones, digamos que está en stand-by, por así decirlo, ¿no? Y eso a la vez ayuda a que tengamos una claridad de mente. No sé si en algún momento te ha ocurrido que has tenido jornadas de 24, 36, 48 que no has dormido bien y claro, hay ocasiones en que te pierdes, ¿no? tu alerta, tu conciencia, no te enfocas así de ¿qué estoy haciendo? Sí, ¿no? Claro, que te sientes hasta medio flotando. Ándale, que dices una cosa por otra. Y claro. no. Eso sucede cuando no hay un buen stand-by, ¿no? Y el sueño tiene, entre otras cosas, esa función, ¿no? Y bueno, ahora, el sueño, todo el mundo soñamos, por si por ahí alguien que pregunta, sí, todos soñamos. No todos nos acordamos. Exactamente, sí. Pero eso depende de las fases de sueño. El sueño se divide en fases, ¿no? Una fase, que es la primeritita por la que empiezas, ¿no? Es el sueño, digamos, ligero. Sí. Hay 4 fases de sueños. ¿Cuáles son? 1, 2, 3 y 4. Así bien fácil. Sencilla. Y después viene la fase de ensoñación o de ritmos oculares o de movimientos oculares rápidos, MOR o REM. Cualquiera de esas, ¿no? Entonces, empezamos siempre por la fase 1 y 2, que es la más ligera. ¿Esa qué función tiene? Pues nada, tiene una función de empezar a desconectar. Imagínate el cerebro, ya sabes que yo siempre tengo esta similitud. Imagínate el cerebro como una especie de switch en donde se prenden y se apagan ciertas funciones. Una de ellas es precisamente que se empieza a apagar la parte motor, ¿no? Es por eso que no dormimos parados como los pájaros. Si no, nos caeríamos. Exactamente. A diferencia de aquel que toma el tubo del metro y que dice que se duerme, no. ¿Pero que está dormitando? Está dormitando, precisamente está en esta fase de sueño ligero, porque apenas se están apagando, digamos, las partes que te estoy comentando, ¿no? El sistema motor, la respiración empieza digamos, a cambiar, la frecuencia cardíaca empieza a cambiar, la temperatura empieza a cambiar, ¿no? Entonces están ahí en esa fase de prueba de switcheo, y esa corresponde al 1-2, ¿no? Más o menos dura como unos 40, 45 minutos, ¿no? Y ya de ahí te pasas a la parte de sueño profundo, que son las fases 3 y 4, que les llaman sueño profundo, sueño delta, ondas lentas. ¿Por qué? Porque ya el cerebro, ya después de que se apagó lo que se tenía que apagar, ya, ahora viene en la fase de reparación. Y digamos, cuando se van apagando, es para como que poner toda la atención, si lo tuviera que decir de alguna forma, en una zona del cerebro. O sea, como que ya me olvido de mantenerte de pie, de que si te da comezón, ¿no? O sea, ya me voy a ocupar de una sola función, algo así. Que es precisamente el organismo, sí. Creo que lo ejemplificaste muy bien. Sí, a eso se dedica. O sea, me elimino de lo externo, me desconecto de lo externo para enfocarme en la parte interna biológicamente hablando, ¿no? Que es precisamente esa reparación, es cuando precisamente los músculos están más flácidos, ¿no? Están más descansados, ¿no? Y por eso tu respiración se vuelve más lenta, más regular. ¿Y todo por qué? Porque finalmente es un sistema de ahorro, si lo vemos así. ¿Sí? Por medio del ahorro se economiza energía reparando cosas, se enfoca en reparar lo que se necesita reparar. Ya de ahí tu temperatura se vuelve un poquito más baja. Por eso se empieza a tener un poquito de frío, ¿no? ¿Esto es porque no te mueves? O sea, porque no hay un no hay consumo calórico. Sí, se mantiene vamos a decirlo, la tasa a lo mínimo indispensable. ¿Sí? Y de ahí, bueno, viene este tipo de sueño profundo, ¿no? Aquí algo, Cris. Esa es la razón entonces por la que cuando estás enfermo
no sé, da una super gripa, a lo mejor no una gran enfermedad. Uh-huh. Y lo que te va a decir el doctor es vete a la cama un día o dos y la vas a librar bastante bien, ¿no? Entonces uno se acuesta como que te puedes dormir 6 horas, ¿no? En el día, cuando eso no lo harías habitualmente. Es más o menos lo que está pasando, o sea, se desconecta todo y opera sobre lo que está enfermo. Sí, podría ser eso, porque aparte del sueño, en el sueño, o durante más bien las fases del sueño, porque no es que el sueño lo provoque, durante las fases del sueño se activan otras hormonas, se producen otras hormonas que ayudan precisamente a mantener un equilibrio en el organismo. ¿Sí? Entonces, el descansar durante ciertos procesos, como por ejemplo la enfermedad, la infección, pues ayuda precisamente, colabora con esa parte de reparación y de homeostasis, por así decirlo. ¿No? Súper interesante. Sí. Y hay hormonas, por ejemplo, que se producen solamente durante el sueño. Digamos que el sueño es el punto en donde el organismo dice, ya es hora, vamos a producir tal cual, ¿no? Una es la melatonina, precisamente, que también ayuda al bienestar. Otra, en niños, sobre todo, es la hormona de crecimiento. Es por eso que los niños deben tender a dormir más. Pues deberían, sí es cierto. ¿Sí? O sea, sí tenemos que hacer caso a esto de cuando eres niño duermes más, en la adultez duermes menos y en la vejez más. En la vejez menos, mucho menos. Si nosotros lo pudiéramos graficar, que hay gráficas, el tiempo de sueño de un recién nacido es mucho, es prácticamente el doble tiempo, ¿no? Comparado con, o el triple comparado con el de un adulto mayor. Claro. Y ahorita vamos a explicar un poquito más esto, pero el hecho de que sean menos horas no quiere decir que la calidad, que la percepción se disminuya. Pero sí, tiene un porqué. Y bueno, siguiendo con esto de las fases del sueño, te decía del sueño profundo, ¿no? Y después del sueño profundo, pasamos al sueño REM, al sueño de movimientos oculares rápidos. Si nosotros tuviéramos el registro por electro de una persona que está soñando, que sí los hay, se llama polisomnograma, vemos que hay unas onditas en el sueño ligero, hay otras onditas en el sueño profundo, pero a la hora de pasar al sueño REM, curiosamente, parece como si el cerebro estuviera despierto. Se empiezan a mover los ojos y hay mayor actividad. Y eso ocurre por las ensoñaciones. Ahí empezamos a soñar. Y ahí es cuando nuestro cerebro, perdón que lo diga, pero nuestro cerebro gran talla, ¿verdad? Empieza otra vez a hacer switcheos. Y es en ese momento cuando de repente por los sueños damos el manotazo, o empezamos a hablar. Estos que dicen, no, es como futbolista el niño porque patea todo el tiempo. Ajá, exactamente. Y es en esa fase. Cuando están esas ensoñaciones. ¿Y cuánto dura? No dura más de 20 minutos. Ay, qué tristeza. No, pero es que no descansamos tan profundo siempre. No, sí, pero es que es a lo largo de digamos, a lo largo del ciclo. Porque no es 1, 2 y luego REM. Después de ahí, ¿qué crees? Vuelves otra vez al sueño 1 y 2, después al 3 y 4 y después al REM. Es por eso entonces que cuando durante la noche de pronto dices, ay, como que tengo más sensible, o me despierto con más facilidad, pero si duermes con alguien te dice, ¿cuál? Duermes como piedra, ¿no? O sea, sonó un bombero y tú ni te enteras. O sea, pudiste estar en esta muy, muy profunda donde igual pateas y de pronto te vas al 1 y pues te despiertas hasta cualquier cosa. Exactamente. Y todo el tiempo vamos como oscilando en estos... Es cíclico. ¿En ese orden? Cíclico. Sí, ¿siempre? Eventualmente sí, pero aquí ocurre un fenómeno muy interesante. En la primera mitad del sueño, que son las primeras 4 horas, predomina el sueño profundo, que es lo que necesitamos, ¿no? Y ya cercano, en la última fase, ya cercano al despertar, para que no te cueste trabajo, porque si te despiertas en la 3 y 4, aparte de que no despiertas, despiertas de malas. Es en esa etapa que dices, cuando estás, que fue la 3 y 4. Ajá, sí, no, ¿por qué nos dio? Así, igual, ¿no? Pero en la segunda fase, precisamente, ya predomina más el sueño profundo, ya casi no tiene, el sueño lento, casi no tiene sueño profundo. Entonces, si nosotros lo ponemos, que aquí tengo mi hipnograma, que esa es una gráfica, aquí te lo comparto. Aquí, por ejemplo, esta es
fases 1 y 2, sueño profundo y REM. Vamos a tratar de describirlas un poco porque no van a llegar es a como la un cámara, edificio, pero es literalmente, ¿no? Hasta abajo y bajas, hasta arriba. luego arriba, bajas menos, luego arriba, bajas menos, porque es ligero. Hasta el momento en que ya te despiertas. Claro. Y ya estás más alerta. E incluso dependiendo de esta segunda mitad, es ahí cuando dices, si me despierto y no me acuerdo de lo que soñé, o me despierto en pleno sueño. Porque ambas... Cuando te cuesta como diferenciar si estabas soñando, ¿no? Ese momentito. Es porque te despertaste en pleno ciclo REM. Okay. Sí, y no tiene nada de patológico, nada de, biológicamente hablando, nada patológico ni nada de malo, despertarte y decir, media historia, ¿no? Sí, corriendo. Sí. En el sueño corriendo. O cuando soñamos con el galán que te despiertas y dices, no, por favor. Exacto. Que cuando es pesadilla estás feliz porque te venían persiguiendo con un cuchillo y dices que bueno. Sí, ¿no? Exactamente, ¿no? Quiero aprovechar para enviar saludos. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan. Irma Vincent ya está por aquí. Muchísimas gracias. Andy Pérez, Jenny. Cuéntanos, por favor, cuéntenos cómo duermen, cuántas horas duermen. Tere Canalizo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Olga, escuchando el programa, bienvenidos, muchas gracias. Amado Rosal, saludos a la doctora Caro Corce. Ani también ya está por aquí, un abrazo fuerte, Ani, muchas gracias por acompañarnos. Oli, un fuerte abrazo también. Y Adolfo Suárez también ya está por aquí, te mando un fuerte abrazo, amigo, muchas gracias. Y bueno, en realidad nos ayudaría también mucho saber cuáles son tus curiosidades sobre el sueño. ¿Qué tanto duermes? ¿Qué tanto puedes identificar estas fases, ¿no? que nos comparte Cris, la doctora Cris, donde de pronto pareciera que el sueño es uno mismo, ¿no? Y ahora vamos descubriendo cómo no estás tan mal si de repente sientes que es más ligero, más profundo, ¿no? Pero entonces, si estoy entendiendo bien, no es cierto que cuando el sueño está tan profundo es cuando descansas en las 4 fases. Sí, aunque más es en el sueño profundo, pero en general el sueño tiene toda esa función, ¿no? Precisamente. Ahora, dependiendo del predominio de una u otras fases, es también la calidad de sueño. Volviendo a este punto del sueño de los niños y de los adultos mayores, hay un predominio de sueño profundo en niños, recién nacidos y niños. Conforme vas creciendo, la cantidad de sueño profundo va disminuyendo. El sueño ligero se mantiene o incluso incrementa un poquito. Y las ensoñaciones también van disminuyendo un poquito. Entonces, las horas de sueño, a expensas de qué son, curiosamente de sueño profundo. Pero, te repito, el hecho de que una persona tenga menos sueño profundo, fisiológicamente hablando, no tendría que afectar. Si predomina más el sueño ligero por ciertas circunstancias que ahorita lo tocamos, es cuando se merma la calidad de sueño. ¿Cuánto tiene que dormir una persona? Claro, la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. Porque uno busca eso y miren que de verdad lo busqué. Y depende del autor, ¿no? Exactamente. Hay varios autores, incluso de la Asociación de Sueño y demás, es ¿no? Muy, vamos, encuentras una media, pero ¿qué pasa con eso, Cris? Dinos. Sí. En niños puede dormirse, digamos, hasta de 9 hasta 12 horas. Y 12 horas está bien, ¿verdad? O sea, bueno, fisiológicamente sí, claro. Pero depende de su ritmo, ¿sí? Depende también de su ritmo. Hay bebés, por ejemplo, que no duermen nunca, o pareciera que no duermen nunca, pero sí, deben siempre están dormidos. Exactamente. De ahí va reduciéndose a 9, a 8, y un sueño bien estructurado en lugares no tan citadinos, iría entre 7 y 8 horas. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esta distinción? Porque el ritmo es distinto, las actividades son distintas. En la ciudad, con un ritmo de 6 a 7 horas, mientras se tenga una buena calidad, es aceptable. Si duermes menos de 4 horas, tienes un problema. Oye, yo recuerdo alguna vez, la mamá de una muy buena amiga dormía de 4 a 5 horas, pero además decía que ella
toda su vida había dormido así que le Sí, venía ese bien. es su O sea, sí ritmo. hay casos como... Sí hay casos excepcionales. Ajá. Si ese es su ritmo y siempre ha sido así, desde que se conformó su esquema y no le afecta en la funcionalidad. Y ahora, ¿cómo identificamos esto no me afecta en la funcionalidad? Porque precisamente estábamos comentando. Lo primero que se pregunta a la hora de explorar estas cuestiones del sueño es ¿cuántas horas duerme? Y después de cuántas horas duerme es, y siente que le alcanzan esas horas, despierta con una sensación de sí, dormí bien. Así que toma nota, ve contestando eso. Sí, dormí porque bien. ahí está el secreto, claro. Sí, y de ahí es la percepción de la calidad. Y por eso, cuando duermes 6 horas, tú dices, ay, sí, dormí bien, qué rico, ¿no? Ay, Sí. qué gusto. Ajá, te despiertas de buenas, te despiertas con motivación, ¿no? A que te duermas 9 horas. Y sientes que dormiste un minuto. Sí. Y sientes que te atropelló un tráiler y dices, no, por favor, no, por Dios, ¿por qué? 10 minutos más. Sí. 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 Y ya si nos sigue dando un poco más de tiempo, vamos a hablar de qué enfermedades mentales en algún momento pueden influir en nuestro sueño y eso a la vez, ¿no? El sueño, cómo influyen en los trastornos mentales. Claro, que está súper interesante. Por aquí nos preguntan, entonces, ¿qué tan saludable es la pestañita de 1 hora después de comer? La siesta. La siesta. Sí. Hay organismos que también desde que nacen, hay sujetos, personas que desde que nacen, tienen el hábito de la siesta. Sí. Hay quienes no. ¿Sí? O sea, tiene más que ver con un tema de hábito o de costumbre, vamos, que en realidad sea o no necesaria. Exactamente. ¿Sí? Wow. Por ejemplo, en el caso mío, Sí. yo no soy de siestas. Pero nunca. O sea, no, desde niña. a menos, nunca me acostumbraron desde niña. Pero hay sujetos que sí requieren de una pausa para tomarse un descanso y seguir con su ritmo de vida. Esa es la siesta. Ahora, dependiendo de el tiempo de siesta, es que tanto es útil. No debe pasar más allá de 30 o 45 minutos. Así, ya siendo muy estrictos, 45 minutos. Porque puedes seguirte 1 hora, 2 horas, o sea, se podría seguir, sí. Pero le robas precisamente calidad a la noche siguiente. Claro, porque como ya estás descansado, pues de pronto no necesitas tanto descanso, ¿no? Y lo que va a ocurrir eventualmente es un desfase del sueño. Claro. Porque ya después te duermes más tarde, y ya después de ahí te levantas más tarde, y ya de ahí te sientes más cansado y requieres de más siestas. Entonces una siesta, para que sea efectiva, debe estar entre 30 y 45 minutos. Okay. No más allá. Entonces deben ponerse su alarmita si se van a tomar una siestecita, ¿verdad? Porque si no, sí les va mal. O sea, sí es como súper importante el ver el tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo le estoy dando a la siesta? Y menos, así de 15 minutos. Pueden ser 15 a 20 minutos. O sea, sí sirve. Sí puede funcionar. Sí, solamente en el caso que te enfoques en eso, porque si te acuestas y de repente estás atento a los estímulos externos, no funciona. Es para que específicamente tú te hagas del hábito de, son 20 minutos, ok, cierro mi puerta, me pongo un antifaz, que sí funcionan, y me dedico a eso, no estoy para nadie, en 20 minutos. Ok. Sí, y sí funciona. Sí. Buenísimo, porque la verdad es que sí es algo que nos preguntamos mucho, ¿no? O sea, ¿qué debo hacer? ¿Debo dormir mucho, dormir poco? La siesta, de día, de noche, ¿no? Todas estas cosas. ¿Existe un rango de horario nocturno recomendable para cubrir las horas de sueño? Rango de horario es, digamos, los horarios. Creo que se quiere, dinos si estamos en lo correcto. Yo lo entiendo a lo mejor un poco como los horarios. A las 8, a las 9, a las 10, a la 1 ya no se vale, a las... ¿no? O sea, eso depende mucho de tu ritmo de vida. Okay. Por ejemplo, yo me despierto a las 5 de la mañana. Claro, no te puedes dormir a las 3. No. O sea, sí, claro, no funciono durmiéndome a las 3. Claro. No. Yo procuro tener un horario para dormirme y un horario para despertarme. ¿Y eso sería lo recomendable? Es lo recomendable, de que llueve, trueno, relampaguee, respetemos nuestro horario. Yo entiendo los ritmos de vida, sobre todo citadinos, pero si no empezamos por esta parte de tener
darnos ese hábito, sí va a haber problemas. ¿Por qué? Porque precisamente robamos calidad. Claro. Luego estamos, y eso es mucho de nuestros tiempos, estamos con el celular en la cama, ¿verdad? Estamos en el Face, 10 minutitos y de los 10 minutitos ya se hizo una hora. Sí, claro. Y pues, ¿cómo te explico que eso es perjudicial? Porque el estímulo luminoso le está dando la información al cerebro que no se tiene que dormir. Claro. Entonces Tere nos dice eso, ¿no? A veces después de un buen rato viendo Facebook, me cuesta trabajo dormir. Es de lo que estás hablando, exacto, ¿no? O sea, el estímulo es la luz, es el audio, son todos juntos, exacto, es la noticia que veo. Exacto. Todo. Un tanto cuanto todo. Sí, porque o sea, no es solo la luz. Sí, la forma, o una de las formas en que mi cerebro detecta que ya se está haciendo de noche y que tiene que dormir, son los ojos. Okay. ¿Sí? Ahí hay un sensor que dice, ¿sabes qué? Ya se está haciendo noche, así sí, como los pollitos. Sí, sí. Vete acomodando. Como los pájaros, ¿sí? ¿No? Literal, sí. Exactamente. Sí. Entonces, vete acomodando, ¿sí? Pero si estoy en la compu, si estoy en la tele, si estoy en el Face, con el celular y demás, se da ese falso mensaje, ¿sí? Y lo que ocurre es que le robamos calidad y estamos después con el ojo pelón, después de apagar el celular y dices, claro, porque está, ay, bueno, ya un capítulo más de la serie, uno y ya, ¿no? Sí, no, el ya, Señor de los cielos, créeme, no le va a pasar nada, si no lo va a ver, síguelo haciendo, no se preocupen, sí, exactamente, no le ocurre nada, ¿no? Entonces, claro. Precisamente es el respetarnos ese horario de sueño, claro, ¿no? Sí. Y ahorita vamos a ver qué otra cosa. Digamos que los estudiosos del sueño, o sea, la gente que estudia acerca del sueño, comenta que precisamente estímulos luminosos de esa categoría bajan la calidad. Entonces, ¿qué recomendaciones se dan? Exacto. Tener una habitación adecuada y dispuesta para dormir. Y lo voy a decir así. La cama sirve para dos cosas y una es para dormir. Claro, sí. ¿Sí? No es para comer, no es para ver la tele. Para hacer tarea, leer. Ni para leer, nada. No, nada. O sea, este tema de la tele en la habitación, afuera. Claro. Socialmente, claro, y económicamente, pues no nos queda de otra porque los espacios de habitación ya son muy no reducidos. Se dan, claro, Sí, entonces entiendo que no haya otro espacio para poner la tele que la habitación, pero... Sí, pero no prendida, eso sí es una opción que uno puede tener de, bueno, la apago, ¿no? Sí, se sugieren que no se deben tener pantallas. Okay. Ni compu, ni tele, ni iPad, ni nada de esas cosas. Nada. Y dime algo, estos rumores o estas noticias que de pronto uno dice, ¿será, no? Tiene que estar desconectada. ¿Es real? Sí, porque genera ruidos de ultra frecuencia que no escuchamos conscientemente, pero sí alteran, sí afectan. Sí. Ay, ¿qué tal? Sí, sí. No es solo la apago. Sí, no la desconecto precisamente. Mi habitación como tiene que ser, con las condiciones adecuadas, es nuestro mini hábitat, por así decirlo. Sí, ¿no? Claro, totalmente. Sí, y además no de cualquier cosa. Sí, y para algunos es un refugio, por ejemplo en el mío, ¿no? En el caso mío, mi habitación es mi refugio. Sí. Entonces, debe tener, digamos, la luminosidad adecuada dependiendo del horario. Claro. Si está en la noche, debe tener, si se puede, cortinas gruesas, unas persianas que no filtre la luz, ¿sí? La temperatura. Si durante esos días va a hacer frío, debo tener a la mano una cobija extra. Si hace calor, como ahorita, que eso también afecta, debo tener la menor cantidad de cobijas posibles. Claro, porque también te despiertas, ¿verdad? Por exceso de calor o por frío, sí, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, totalmente. Aparte de eso, en la medida que se pueda, eliminar los ruidos. Si la habitación está al fondo de toda nuestra casa es lo más ideal. Okay. Sí, para precisamente ayudarnos a esa desconexión, ¿no? Son pequeñas cosas que uno a lo mejor no lo toma cubriéndolos, ¿no? Todos estos aspectos. Nos dicen en el panel y es súper interesante. Muchas gracias. Gracias. Pandy nos dice saludos desde Los Ángeles. Muchísimas gracias, Pandy, por acompañarnos. Y Beno Solís ya está por aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Nos dice, yo ocupo música relajante para alcanzar a dormir más profundamente. Y esto es algo cada vez más común, ¿no? Pero ¿dónde lo pones? Pues en el celular, ¿no? Bueno, es lo común, ¿no? Entonces, ¿sí o no te relajas? Sí. De hecho, hay técnicas orientadas a tener un mejor hábito de sueño, porque una gran cantidad, las 3/4 partes de los problemas de sueño son por hábitos.
Es porque no te duermes en un horario que tienes que dormirte, porque te duermes un día a las 9, otro día a las 11, y luego otro día a las 8, y luego otro día a las 10. Sí. ¡Qué agresión! Ajá. O porque precisamente todavía no te terminas, tienes mucha actividad, no te terminas de desconectar. Entonces, hábitos como la lectura. Hay personas que leen antes de dormir, sí, y les ayuda mucho. ¿No? Sí, una luz tenue, eso sí. Música, sobre todo música relajante, música clásica, que bueno, si le vas a poner el celular, aparte de que lo pones en vibrar, ¿no? O sea, que no se molestar de plano, mensajes, ¿no? Temporízalo. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama latencia de sueño. ¿Qué es la latencia de sueño? Es el momento de que te acuestas a que te duermes. Okay. ¿Sí? Entonces, si tienes la música toda la noche, vas a tener algo que se llama microdespertares, que eso tampoco es positivo, porque son despertares durante la noche que te quitan calidad. ¿Y te das cuenta que los tuviste? O sea, ¿sí los registras? No, ¿verdad? No, son microdespertares. Solo te despiertas al otro día con esta sensación de, ay, no descansé. Exacto. ¿No? Entonces, temporízalo. Puedes utilizarlo los primeros 20, 30 minutos. Si relajas, sí funciona. Y para algunos que están muy cansados, curiosamente es cuestión de percepción. Hay gente que dice, estoy cansada, pero no me logro dormir. Es porque es demasiado el cansancio y no logras relajarte. Entonces lo que se sugiere también es que en la noche tomes una pequeña ducha calientita que te ayude a relajarte, tomes también un tecito eventualmente, y eso también te va a ayudar a prepararte para tener tu sueño. O sea, es como darle un lugar más especial, ¿no? Al sueño, como poder mirarlo desde un lugar más respetuoso, más de salud, más como ir al médico, ¿no? Sí, de hecho ayuda mucho, sí, ¿no? Te evita ir al médico. Claro, sí, porque ¿cuáles son los beneficios de un buen sueño? Que precisamente como das chance al organismo de regular todo lo que tiene que regular, funciones básicas como, por ejemplo, la presión arterial, se controlan prácticamente solas. Mira. ¿Sí? Entre menos calidad de sueño tienes más problemas para regular tu presión arterial, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra función tiene? Por ejemplo, con la regulación también de la glucosa, el ácido gástrico, por ejemplo, porque te desestresas precisamente y ayudas a que se produzca. La mayor producción de ácido gástrico es en la noche. Y en medida de cómo estés tenso es que tanto también aumenta eso, ¿no? Entonces eso te puede ayudar mucho. Fíjate que decías, te desestresas. Estas personas que hasta presionan los dientes y los como... El bruxismo. Exacto. ¿Tiene que ver con estrés? En la mayor parte, sí. El bruxismo es uno de los síntomas también que se dan, por ejemplo, hay una categoría, ¿no?, sobre movimientos en el sueño, pero también obedece mucho a estas cuestiones de ansiedad porque no te logras desestresar, no te logras relajar. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Esta fricción constante de dientes, que aparte de que es un signo inequívoco de que estás estresado, te va a llevar a más problemas, como por ejemplo dolor. Vas a despertar con dolor eventualmente. Eso te va a llevar al odontólogo. El odontólogo te va a dar una guarda y aparte vas a tener que usar antiinflamatorios, ¿no?, o medicamentos para el dolor, y eso tampoco es nada agradable. Nada sano, ¿sí? Además, ¿no? ¿Sí? Ajá, Entonces, ahí puede haber de forma velada un problema de ansiedad. Okay. O sea, también nos va a ayudar como a hacer ese foquito de a qué tipo de médico debo ir. Ajá, porque bueno, aparte de que tienes que ir con, digamos, alguien para que te ayude a ver si es un problema de estrés, también es la ayuda del odontólogo. Te hacen unas guardas precisamente para que en lo que te relajas, pues no haya tanto problema, digamos, en cuanto a los dientes se refiere. Y me imagino que estamos hablando de lo mismo cuando decimos estos dolores musculares, al otro día que parece que te corriste una maratón, pues porque duermes como... Muy estresado. ¿no? Como colgado de una vara. Pues, sí. ¿no? Sí. Pues claro que te hace daño, ¿no? Exactamente. Sí. Y entonces el sueño se vuelve... no nada más digamos, un momento para reparar, sino también un tema de prevención, ¿no? De salud. Sí, exactamente. Por ejemplo, entre mejor duerma un niño, entre más regulado tenga su ciclo de sueño, también va a ser
que tenga un poco más de atención a la hora de estar haciendo sus actividades. Ojo, no es que el no tener sueño sea un signo de déficit de atención, ¿verdad? Pero te ayuda eventualmente a que, aparte de que tengas tu hábito, a que tengas tus ritmos bien establecidos y para que el niño esté alerta y aprenda lo que tenga que aprender. Y a la vez, tener un buen sueño libera, como te dije, la hormona del crecimiento y eso ayuda también a que crezca. Claro. Sí. Pero y además hablabas de hábitos, entonces cuando hablamos de un niño se vuelve fundamental que duerma a la misma hora, ¿no? Como estos papás de, bueno, ándale ya, nada más veo o nada más una quesadilla, nada más no sé qué y nada más, y en el nada más les dan las 11 o así. O sea, no solo es que no está haciendo, digamos que no está frustrando al niño, sino también le está generando un mal hábito que se va a traducir en problemas de salud, ¿no? Exactamente. Y esto que estás mostrando o mencionando es súper importante, porque de repente se menciona, ¿no? Yo duermo 5 o 6 horas y cuando estoy de vacaciones duermo 10 o 15, ¿no? Sí, sí. En los primeros días podría funcionar, pero te he de decir algo, y es algo que me van a decir, no, doctora, no lo voy a hacer. Se vale que no lo hagan, pero sí. Háganme caso. Inténtenlo, es una recomendación finalmente, ¿no? Se debe respetar el horario de sueño aún en vacaciones. Esa es la siguiente, ¿no? O sea, tenemos como, es puente, es viernes, es no sé qué. Sí. Si es la eventualidad realmente, me imagino no será el fin del mundo. Ajá. Pero la eventualidad es una vez hay cada nunca, ¿no? Exactamente, cada día de San Juan. 2 meses de vacaciones. No todo el tiempo, sí, claro, ¿sí? Claro. Si yo tengo 15 días de vacaciones, bueno, puedo dedicar unos 3, 4 días a realmente desestresarme y demás, pero cercanos a los días en que voy a volver a trabajar, al ritmo de trabajo, a mi horario, tengo que regresar a ese ciclo. Y ahí sí tomen nota porque viene Semana Santa y empezamos. No, bueno. del sueño. En vacaciones fuera o no fuera, porque en casa también pasa, ¿no? O sea, no tienes que estar de viaje para que no hagas caso a las horas de sueño. Ahora, ¿qué pasa con estas actividades que de plano van como un poco en contra de esto? Estoy pensando desde el estudiante, ¿no? Que de pronto, pues ojalá pudiera dormir 3, ¿no? Y siendo realistas. O las personas que trabajan de noche, ¿no? Sí. Tú nos decías, bueno, los ojos por ahí se vuelven como parámetro, ¿no? Para saber que ya me debo dormir y tal. Y si trabajo de noche y estos policías que de pronto todo el día, toda la noche duermen hasta mañana, ¿qué pasa? Los policías, los vigilantes, la gente que tiene negocios nocturnos y demás, sí. Tienen algo que se llama desfase del ciclo del sueño y eso ya se va dando. ¿Qué quiere decir? Que de dormir en la noche terminan durmiendo en el día. Si eso a la larga puede afectar un poquito, pero de lo que se trata aquí es que independientemente de tu horario que tú te pongas, que tú te establezcas, es que no merme en tus actividades, que estés alerta, que hagas lo que tengas que hacer, que te sientas de la mejor forma posible, tanto emocional, física y demás, ¿no? De eso se trata, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que trabaja en horario nocturno, que entra a las 8 de la noche y sale de trabajar a las 8 de la mañana, pues sí, inequívocamente va a tener un pequeño desfase en el horario de sueño. Va probablemente a dormir durante el día. Bueno, en ese momento, si ese es tu horario, si esa es tu vida, si ese es tu ritmo, pues bueno, tienes que hacer un microambiente, que es precisamente tu habitación. ¿Sí? Está entrando la luz, pues con la pena. O sea, vas a tener que disfrazar o emular un poquito el horario de la noche. Vas a tapar tu ventana o con una cortina gruesa, te vas a poner tu antifaz, que es una función muy buena. Te vas a desconectar de los estímulos externos. Vas a intentar, como si vivieras en estos países donde se hace de noche determinado mes y tal, ¿no? Que bueno, pues recurres a otro tipo a generar el ambiente. Sí, en realidad, exactamente, ¿no? es generar un microambiente. ¿Para qué? Para que a la hora de que te despiertes y tengas que ir a tu trabajo, ¿no? Sí. No te afecte, no despiertes cansado y no estés trabajando cansado.
Claro, ¿sí? claro. Eso es a lo que me refiero. Súper interesante. Sí, en el caso de los estudiantes, pues nada, pues pobrecitos, porque sobre todo digo, yo me acuerdo cuando era estudiante de medicina, ahí por el Cretácico, sí había una disparidad enorme en el ciclo de sueño. Entonces, en la medida de lo posible, cuando tengamos días, tratar de compensarlo, pero no compensarlo durmiendo más, sino compensarlo teniendo y respetando tu horario de sueño. O sea, intentando no dormirte a las 10 de la mañana rapidito en el coche media hora porque ya sabes que te caes, sino trata de esa noche dormirte a las horas que acostumbras. Sí, organizarte. ¿No? Sí. Ajá, un poco de eso. Vamos a escuchar una melodía de piano en vivo. Y bueno, por supuesto, los invitamos a seguir participando. José Luis, muchísimas gracias por participar. En cuanto regresemos, damos paso a los comentarios. Y está muy interesante también las observaciones que haces. Así que vamos a escuchar a Mario. En un momento regresamos. No te desconectes, comparte este interesante video para saber cómo estás de salud a través del sueño. Estamos con la doctora Cristina López, quien nos está platicando cómo podemos identificar nuestra calidad de sueño y qué podemos hacer para mejorarla, que es aún más importante. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora, bienvenida. Muy interesante el programa, Olga. Voy a interpretar algo de Agustín Lara, espero que les guste y las dejo. Felicidades, excelente interpretación de Granada del maestro Agustín Lara. Excelente interpretación. Muchas gracias, Amaro. Y bueno, ya estamos por aquí de regreso con la doctora Cristina López. Y está súper interesante este programa porque en realidad la doctora nos está ayudando a entender por qué tendríamos que pensar en este tema como algo importante en la salud y como un tema de prevención para pasarla bien. Resumen, ¿no? Para estar bien, nada más, para cualquier cosa. Es parte del bienestar. Exacto, exacto. Y bueno,
Si habláramos, por ejemplo, de los medicamentos para el sueño, del alcohol, de la marihuana, de todo aquello que sea externo para ayudarme a relajar o a dormir mejor, ¿qué podríamos decir? Bueno, mira. Biológicamente hablando, el sueño tiene una zona, o se produce en una zona, que es muy sensible a muchas sustancias, ¿sí? Por ejemplo, el alcohol y sustancias relajantes sí me pueden ayudar en algún momento a inducir el sueño, pero ojo, también tienen otras funciones o me afectan en otras áreas. Por ejemplo, me disminuye la frecuencia cardíaca, me puede disminuir la frecuencia respiratoria y a la larga, lejos de, claro, de ayudar, sí puede perjudicar un poquito. En el caso de la marihuana también tiene su efecto en esa zona específica del cerebro, ¿sí? Entonces, el tabaco curiosamente es un estimulante. Claro, es cierto. Sí, y como estimulante en algún momento sí puede darte la sensación de relajarte, pero después te estimula y te quedas así despierto, ¿no? Sí. Entonces, ojos, cuando se utiliza este tipo de sustancias de una forma muy consecutiva, ¿qué es lo que puede suceder? Que la percepción de mi sueño sea muy distinta. Y acordémonos que muchas sustancias como el alcohol, como la marihuana y demás, tienen un potencial adictivo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que en algunas personas muy susceptibles se requiera de más para el efecto deseado o que finalmente no logres tener un sueño si no consumes la sustancia. Lo cual, pues, sí, va a ser un deterioro a largo plazo. Sí, ¿no? Sí, porque finalmente el sueño es fisiológico, no tendría por qué afectarse, lo tienes de facto. Claro, ¿sí? No tienes por qué andarte relajando. Si te tienes que relajar por esos medios, algo no está funcionando. Es que algo no está funcionando. Así que ve al médico. Sí, exactamente. Al médico, al psicólogo. Ajá, pero ahora dime algo, si uno va al psiquiatra de pronto o al médico, nos puede decir, bueno, mire, tome esto para dormir durante un tiempo determinado. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que decir, ay, me siento tranquilo? Mira, en primera, ¿quiénes podrían ver los problemas como tal de sueño? Sí. Hay especialistas precisamente en terapias de sueño, en este sentido. El psiquiatra tiene una subespecialidad de especialista en sueño. Hay clínicas de sueño en los hospitales. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Psiquiatría tiene su clínica de sueño. Claro, ¿sí? Y vas y pasas una noche y te revisan, ¿no? Pueden en algún momento hacerte una evaluación, ver en primera tus hábitos de sueño, porque te dije 3/4 partes son hábitos. Sí, qué impresionante. Y de ahí, si no sale otra cosa, intentan primero con hábitos de sueño, no sueltan el medicamento luego, que eso también es otra cosa. Desafortunadamente, y lo digo así, a lo mejor no está bien que lo diga, pero hay médicos que, lejos de averiguar tu ritmo de sueño, por qué no duermes y demás, simplemente te recetan medicamentos. Sí, claro. ¿Sí? Y eso también a la larga puede ser perjudicial. Medicamentos como los ansiolíticos, Ribotril, Tafil y demás, no fueron hechos expresamente para hacer dormir. Son relajantes y por medio del relajamiento te inducen el sueño, pero no están hechos para eso. Es para eso. No, claro, no es para eso. Y eso también, desafortunadamente, a la larga puede tener un potencial adictivo. Ojo, ningún psicofármaco tiene potencial adictivo, excepto los ansiolíticos. ¿Sale? Vale la pena aclararlo. Claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, para que se tome en alerta. Entonces, un especialista de sueño, lo primero que te va a hacer es una evaluación y ver tus hábitos. Te va a dar algo que se llama diario de sueño, que es como una especie de gráfica que te ayuda a ti mismo ver cuál es tu ritmo y qué es lo que se puede modificar. La mitad de las intervenciones por medio de hábitos surten mucho efecto, por lo menos la mitad, y no requieres de medicamento para tener un mejor sueño. Ahora, si en la entrevista se ve de forma velada un problema como de depresión, de ansiedad, eso quiere decir, o ya pasamos a una categoría de un problema de sueño secundario A. Claro, es la comorbilidad de un trastorno, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? O el médico, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tratar el insomnio y la depresión y, por ende, en respuesta, ya se trata el ciclo de sueño sin necesidad de...
Claro, claro, por supuesto. Y ya de ahí, si aún así sigue el problema del sueño, se tiene que hacer una distinción. En los problemas de sueño, una clasificación que se llama disomnias y otra parasomnias. Las disomnias son alteraciones del sueño, que es lo que estamos hablando el día de hoy, y otras son las parasomnias, que son alteraciones en el despertar, otros problemas psiquiátricos, motores, neurológicos, que eso, bueno, tienen otro tratamiento, ¿no? Incluso hay epilepsia del sueño. Exacto. Ajá, entonces ahí estaríamos hablando de epilepsia del sueño. ¿Podríamos hablar de sonambulismo? Sí, o sea, también. estaríamos hablando de todo, digamos, de algo más complejo en este tipo. Ajá, exacto. Ajá. Pero aquí de lo que estamos hablando es de las disomnias, de alteraciones como tal en la forma que tú estás durmiendo. Claro, y ¿no? que tienen que ver contigo, totalmente. Exactamente, ¿no? O sea, mucho tienen que ver contigo o con un padecimiento que andas trayendo. Y en ese sentido, ya después de que se dan los hábitos, no se recupera o no del todo funciona, ahí sí ya el médico puede indicar medicamentos específicamente para inducir el sueño. ¿De qué medicamento estamos hablando? Hay, por ejemplo, de los ansiolíticos, hay unos que son modificados, que son específicamente para dormir, claro. ¿sí? Que se utiliza dosis bajas por corto tiempo, en lo que se regula tu ciclo de sueño. Tampoco es eterno, no lo vas a utilizar toda la vida. Sí, es que ya no te preocupes por dormir, el medicamento lo va a hacer, sí, ¿no? Porque no eso lo va a sería hacer. Cero funciona. Exactamente, ¿no? Claro, claro. Hay algunos antidepresivos que a ciertas dosis funcionan más como inductor que como antidepresivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el médico te lo puede indicar. Hay, por ejemplo, otros medicamentos que no son psicofármacos, pero que también te ayudan a inducir el sueño de una forma más natural, ¿no? Por ejemplo, el Nitol, ¿sí? Aquí, perdón que dije el comercial, pero es una sustancia que esencialmente es un medicamento para las alergias, pero que se descubrió que también puede inducir una forma más natural el sueño, ¿no? Entonces se utiliza por tiempos cortos, se evalúa la calidad de sueño, después de ahí se retiran, se tienen que retirar en algún momento, ¿no? Y eso asegura que estés bien. Y ahí me encantaría que nos dijeras, ¿y si no qué? Porque normalmente, ay, bueno, y cuando recuerdas ya la tía Juanita lleva 15 años tomándose el Nitol, ¿no? ¿Qué pasa si no lo retiras? ¿Qué pasa si no se retira esos medicamentos? Pues hipotéticamente no tiene por qué pasar nada porque finalmente te está induciendo el sueño. Pero estamos de acuerdo de que funcionalmente estás teniendo un conflicto. Sí, entonces estamos teniendo, ¿no? Sí, entonces no es de que si me lo tomo y después no me lo tomo. O sea, hay que tener una regularidad, una secuencia. Algo no está funcionando algo biológicamente, que tú no estás logrando tener tus 4 fases de exactamente. sueño, ¿no? Y si algo no está funcionando, vamos a tener un síntoma después, ¿no? Sí, ¿cuál? Pues ahí ya veremos sobre el paciente, ¿no? Sí, y a su vez el no dormir bien te asegura, o más bien te pone más en riesgo de tener padecimientos como depresiones que se vuelven en algún momento resistentes, que empiezas a dar antidepresivo y por más que das, o sea, hay un problema, ¿no? O un problema de ansiedad que se está empezando a descontrolar también. Claro. Entonces es un conjunto de varias cosas. Claro, por eso es tan importante pensar hoy en el abordaje multidisciplinario, ¿no? Sí. O sea, no podemos estar como hace años, ¿no? Con un solo médico y el que se vuelve el dios de todo. Sí. Nos preguntan, me parece también muy interesante, ¿en qué casos podríamos pensar en que nos va a ayudar la clínica del sueño? O sea, ¿en qué casos puntualmente diríamos vamos a la clínica del sueño? Ok, esencialmente en eso, en problemas de sueño, ¿no? Los insomnios. Ok. ¿Sí? Cuando no tenemos una buena calidad de sueño, cuando sospechamos que el problema de sueño es por nuestro hábito y cuando sospechamos que probablemente tengamos algo inequívoco, como por ejemplo sonambulismo, como por ejemplo que ronquemos. El ronquido tiene que ver mucho con el sueño. Es un tema súper importante, sí, de hecho es un tema sueño aparte. Y el del de al lado, ¿no? También. Sí, no, y aparte, sí, contrario a lo que se piensa, el ronquido no es sinónimo de buen sueño. El ronquido te quita oxígeno. ¿El ronquido es un síntoma de que no estás respirando bien, digamos? Sí, imagínate, bueno, si se da para otro tema, digo, para otro programa, pues no hay ningún problema. Sí, porque el simple hecho de no roncar, de roncar, te da un problema que se llama apnea del sueño. Claro. Y la apnea del sueño son las pausas que se dan precisamente por no respirar. Nosotros oxigenamos en cierta medida, en cierto porcentaje nuestras células. Baja durante el sueño, pero no baja de una forma importante, no tiene por qué bajar de una forma importante, pero el ronquido sí me baja mucho
la oxigenación, y si me baja la oxigenación me genera cansancio en el día, que es digamos, estoy agotada. La somnolencia diurna. Entonces, cuando yo sospecho y no solo estoy cansado, ¿no? Porque estoy cansado y entonces no pienso igual, ¿no? Me tengo el mismo nivel de distraigo, respuesta, estoy irritable, o sea, no es nada más como que bueno, estando cansado, es todo lo que tiene que ver con mi funcionalidad del día, ¿no? Ajá, en esos casos podemos ir a una clínica del sueño. ¿Dónde hay clínicas del sueño que yo conozca? En el Instituto Ramón de la Fuente, precisamente. Hay en nutrición, hay en el INER, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, hay en la UNAM, en Hospital General, está la clínica de sueño. Entonces ellos te hacen esas evaluaciones para ver más o menos qué es lo que requieres y si en algún momento ellos necesitan una evaluación de tu sueño. Claro. ¿Y cómo hacen esa evaluación de tu sueño? Por medio de un estudio que se llama polisomnograma. Una polisomnografía, pues nada, que te invitan una nochecita ahí a que duermas ahí, te llevas tus pantuflitas de garrita, y revisan todo tu sueño, ¿no? Toda la noche más bien, ¿no? Sí, es una descripción gráfica, te ponen unos electrodos en la cabeza, en los músculos para ver qué tanto te duermes, te ponen un electrocardiograma para ver tu frecuencia cardíaca y también tu nivel de saturación de oxígeno por medio de un saturómetro. Entonces ya de ahí ellos ven si tienes ronquido, si te mueves, si tienes algún movimiento que no habías detectado, como por ejemplo epilepsia, que era lo que te decía, epilepsia nocturna, que nadie se da cuenta. ¿Cómo la identificamos? Ajá, porque en el registro, toda epilepsia cerebralmente se registra por medio de un desorden en el electroencefalograma, aparte de movimientos continuos. Es como, precisamente es una crisis convulsiva, pero tú no te das cuenta porque estás dormido, ¿no? Claro. Entonces, todo eso se registra en el polisomnograma y al siguiente día hacen todo el análisis o el registro y te dicen, ¿sabes qué? Creo que si tienes un problema de sueño, vas a requerir tal o cual intervención, ya no tanto de hábitos, sino probablemente de fármacos, y en ese caso pueden ser probablemente fármacos que sean más crónicos, ¿no? Pero que te va a ayudar a tener una buena calidad de vida. Claro, pensar mucho en esto, ¿no? O sea, el tema no es dormir al precio que sea, el tema es dormir al precio justo que es la salud, ¿no? Exacto. O sea, si yo voy a dormir a través de una borrachera, a través de consumir cualquier cosa, a través del propio Nytol, ¿no? Y voy a dejar un poquito de lado de pronto que no está funcionando algo bien, ¿no? Entonces, eso va a tener una consecuencia a largo plazo. Un día, ¿no? O sea, mi cuerpo al final del día me lo va a regresar, ¿no? Me lo va a recordar un día. Entonces, bueno, hay que tratar de cuidarnos un poco más, ¿no? Para prevenir y pasarla en el bienestar, como nos decías hace un momento, ¿no? Y bueno, también quiero decirte que a la doctora María Cristina López Pedraza la puedes encontrar en 2 consultorios. En Médica Santa María la Ribera, número 56, que está en la colonia Santa María la Ribera, en el teléfono 55 41 05 54 y en Frontera 166, Interior 201, en la colonia Roma. El teléfono es 55 35 20 60 51, que como saben, estos datos se los dejaremos en nuestras redes sociales y también en la página de frecuenciainteractiva.com. Y entonces tenemos el Instituto Nacional de Psiquiatría, el INER, la UNAM, digamos, como para poder... De referencia. El Instituto de Nutrición también, Salvador. Salvador Subirán, también tiene su clínica de sueño. Ok. También esta información se las vamos a dejar, por supuesto, la vamos a agregar aquí al programa, convertido a podcast. Pues la verdad es que es muchísima la información que nos has dado, es súper valiosa. A mí me gustaría saber con qué te gustaría, vamos a cerrar esto, ¿no? ¿Qué crees que nos a manera de conclusión? Sí. A manera de conclusión, el sueño es uno de los aspectos que, si bien lo dije al principio, lo damos por hecho porque dormimos, no nos fijamos cómo dormimos. Claro. ¿Sí? Independientemente de las horas, es lo que yo necesito saber para tener un mejor bienestar. ¿Qué estoy haciendo yo para tener una buena calidad de vida? ¿Qué estoy haciendo yo para que yo despierte y me sienta bien?
Claro. Y haga lo que necesite hacer. Insisto, todos tenemos un ritmo ajetreado por vivir aquí, en la Ciudad de México. Todos los que estamos en la ciudad, ¿no? Sí. Por ahí nos escuchan de otros lugares que a lo Sí. mejor no la viven tan No la viven tan mal, que bueno, y bendito otros Dios. más estresados Sí. que nosotros. Aquí en la Ciudad de México, el costo de vivir en la Ciudad de México, y lo tengo consciente, uno de los costos es que es a expensas de horas de sueño, pero que independientemente de eso, yo me siga sintiendo bien. Claro, que hagamos un esfuerzo, ¿no? Sí. Por tener un bienestar. Y que al Exactamente. final del día nuestro cuerpo va a tener ese resultado, ¿no? Ujú. Ya sea en beneficio o en padecimiento. Exactamente, ¿no? Entonces yo lo traduciría, vamos a revisarnos, es una parte del Claro. autocuidado que desde la vez anterior también estábamos comentando eso, ¿no? Claro, claro. ¿Sí? Nada más como para no dejar esa piedrita que se quedó ahí puesta, ¿no? Los trastornos entonces mentales tienen impactos importantes en el sueño. Sí, ¿Por el hecho del trastorno o como un síntoma? como un síntoma. Cuando nos deprimimos, nuestro sueño se ve afectado. O no dormimos o dormimos de más, Claro. ¿sí? Con respecto a el ritmo que llevábamos en un momento. Cuando tenemos un trastorno de ansiedad, no dormimos bien, tenemos despertares, Claro. ¿sí? Y eso tampoco es benéfico, ¿no? Y eso a su vez, si no lo trato, me prolonga la depresión, me prolonga la ansiedad, ¿sí? Entonces Me es algo parece que se como tiene que atender. súper importante, ¿no? Puntualizar esto. Ahora, hay muchos más trastornos mentales que Muchos. también se van a ver afectados, digamos, o que el sueño va a ser algo que nos va a ayudar a mirar que hay algo importante, ¿no? Ujú. Como un síntoma, hablando, por ejemplo, de Sí. psicosis o de alguna otra situación donde tenemos personas que no duermen días, ¿no? Ujú. Y En eso el va a tener caso- una consecuencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los trastornos psicóticos, Ujú. el problema del sueño, el problema del insomnio viene precisamente como, digamos, una parte que se ve afectada por el problema de la psicosis en sí. Claro. Cuando una persona tiene, por ejemplo, el caso de la esquizofrenia, ¿no? Muy activa o está presente o está descompensada, por medio de los delirios, de las alucinaciones, es que empieza a tener problemas. No es que no tenga sueño, es que Está muy muy probablemente alterado. está muy alterado y no Claro. quiera dormir conscientemente. En el caso, por ejemplo, de los trastornos bipolares, en el caso de la hipomanía, de la manía, uno de los síntomas es que empieza a dormir menos, Sí. porque su percepción es de tanto bienestar, está en la euforia completa Sí, que dice, no se va a perder "No ni requiero, medio segundo, claro. no Claro, requiero, yo claro. con 3 horas, con 2 horas yo me siento bien". Perfecto. Y estás, pero eso finalmente es un síntoma de que algo no está haciendo, que está descompensando y está empezando a tener una manía. Claro, ¿No? claro. Entonces, bueno, como vemos, el sueño no es cosa sencilla, ni tampoco es algo que deberíamos dejar como de lado, ¿no? Como algo implícito, ahí dormimos y ya, punto. Exactamente. No es tan simple. Y nos va a dar mucha referencia cuando hablamos de salud y también muchas consecuencias. Pandy nos da una sugerencia que a mí me encanta, ¿no? Que nos dice, deberían realizar un programa de enfermedades raras del sueño. Y bueno, está maravilloso. Las parasomnias, porque- claro, cuando quieran. Sería maravilloso. Así que muy pronto, Pandy, muy pronto vamos a agendar ese programa porque suena súper interesante. Adolfo nos dice, me gustaría ver la repetición, por favor, por supuesto. Subimos los podcasts en SoundCloud, en YouTube, en el streaming de frecuenciainteractiva.com, donde son además descargables, y por supuesto en Facebook. Ale, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues estamos realmente ya despidiendo este programa. Quiero agradecer a Rafael, a Margarita, a Óscar Aguilar, a Pandy, a Beno, a Cris, Lisette, Ana, Caro, Amaro, por acompañarnos, a Gabs, a Leslie, Jenny, Irma, Tere, Ana Mata, y bueno, a todos los que nos hicieron favor de participar también en el panel de mensajes de nuestra página, a Celina, a Carmen, a Edgar, a Gina, muchísimas gracias por su participación. Y recordarles que, bueno, esto es El Diván y la Luna. Esta noche estuvimos hablando del sueño como espejo de salud y estuvo con nosotros la doctora María Cristina López Pedraza. Muchísimas gracias, Cris. ¿De qué? Al Disfruté contrario. enorme este espacio, este tiempo que nos dedicas.
Y me encantará que no te vayas de aquí sin que nos des una fecha, una nueva fecha, para poder dar continuidad a estos temas tan interesantes. Y bueno, pues recordarles, agradecerle a Mauro Rosal, por supuesto, la participación en piano, que también recibimos todas las felicitaciones, muchas gracias. Y el próximo lunes a las 9:30 los estaremos esperando. El martes Sport Total, no te lo pierdas. Los miércoles con la tanatóloga Delia Torres. Y los jueves hablaremos de marketing en el ABC del Marketing con Carla Álvarez. Que pasen una excelente noche. Ay, no llega por acá nuestro operador. Sí, ya está acá, ya está llegando. Que pasen una excelente noche. Si te gustó este programa, por favor, compártelo. Yo te espero todos los lunes a las 9:30 de la noche. A partir de mayo cambiamos de horario a miércoles. Gracias por participar, gracias por todos los saludos, los agradecimientos a la doctora, muchísimas gracias. Que pasen una excelente noche. Hasta luego. Excelente noche. Excelente noche.